Hola hermanos de YouTube, hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo, hacia los primeros días del cristianismo. Vamos a explorar la iglesia cristiana primitiva, sus orígenes, expansión y cómo se forjaron las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo, y las varias vicisitudes y herejías que la iglesia tuvo que enfrentar. Antes de empezar, te invito a suscribirse, ya que el 84% de las personas que ven los videos de este canal no están suscriptas. Suscribirte me ayudaría muchísimo a seguir haciendo videos como este. Ahora sí, empecemos con el video. Hoy, 10 puntos claves para entender el origen y el desarrollo del cristianismo en la iglesia primitiva. 1. Orígenes y expansión. La iglesia cristiana primitiva comenzó a formarse en el siglo I después de Cristo, tras la muerte y resurrección de nuestro Señor. Los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, difundieron las enseñanzas de Jesús por todo el Imperio Romano y más allá, con Pedro y Pablo a la cabeza. La comunidad cristiana nació en Jerusalén, donde los apóstoles predicaban en el templo y realizaban milagros en el nombre de Jesús. Uno de los principales impulsores de la expansión del cristianismo fue San Pablo de Tarso, quien después de su impresionante conversión llevó el mensaje cristiano a Asia Menor, Grecia y Roma. Sus cartas a las distintas comunidades cristianas proporcionan una valiosa visión de la vida y de los desafíos de la iglesia primitiva. Cartas que en la Biblia son parte del Nuevo Testamento. La iglesia ve esta expansión como un cumplimiento del mandato de Jesús a sus apóstoles. Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. La infraestructura del Imperio Romano, con sus extensas redes de carreteras y la Pax Romana, facilitó la propagación del cristianismo. Además, la universalidad del mensaje cristiano, que trascendía barreras étnicas y sociales, atrajo a una gran variedad de personas. 2. Diversidad de creencias y prácticas. La iglesia cristiana primitiva no era homogénea. Había una diversidad de creencias y prácticas entre los diferentes grupos cristianos. Algunos, como los judíos cristianos, seguían estrictamente las leyes judías, mientras que otros, especialmente los paganos convertidos, adoptaban prácticas un poco más abiertas. Esta diversidad llevó a debates y controversias sobre temas como la circuncisión y las leyes dietéticas. La Iglesia ve estos debates como parte del proceso de discernimiento guiado por el Espíritu Santo para establecer una fe coherente y universal. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, fue uno de los primeros intentos de resolver estas diferencias. En este concilio se decidió que los gentiles convertidos no necesitaban seguir todas las leyes mosaicas para ser parte de la comunidad cristiana. Esta decisión marcó un hito en la apertura de la Iglesia a todas las naciones y pueblos, alineándose con la visión de la Iglesia como una comunidad universal. Pero de los concilios hablaremos más adelante. 3. El papel de las mujeres. En la iglesia cristiana primitiva, las mujeres desempeñaban roles significativos. Algunas, como Priscila y Febe, eran líderes en sus comunidades y ayudaron a difundir el mensaje de Cristo. Priscila, junto con su esposo Áquila, fue una colaboradora cercana de San Pablo y jugó un papel importante en la enseñanza y formación de nuevos creyentes. Febe es mencionada como diaconisa en la iglesia de Cencrea, y a pesar de que el servicio de diaconisa difiere mucho de lo que hoy hacen los diáconos, esto indica que las mujeres ocupaban un rol de liderazgo y servicio dentro de su comunidad. La Iglesia Católica reconoce y venera la contribución de estas mujeres en la edificación de la comunidad cristiana. Aunque las estructuras patriarcales eran comunes en la sociedad pagana de la época,
las mujeres encontraban en la iglesia un espacio para participar activamente en la vida religiosa y en la misión evangelizadora. Por eso el cristianismo ganó más fieles mujeres, ya que en la sociedad pagana eran relegadas a papeles muy secundarios. 4. Los mártires cristianos. Durante los primeros siglos, muchos cristianos fueron perseguidos y martirizados por su fe. El más famoso de estos mártires es San Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Su muerte, descrita en el libro de los Hechos, es un testimonio poderoso del compromiso de los primeros cristianos con sus creencias. La Iglesia honra a los mártires como testigos de la fe que, con su sacrificio, inspiraron a otros creyentes a mantenerse firmes en su fe incluso en tiempos de persecución. Las persecuciones se intensificaron bajo emperadores como Nerón, Domiciano y Diocleciano, quienes veían al cristianismo como una amenaza a la unidad y estabilidad del imperio. Los relatos de los mártires, como los de Perpetua y Felicidad, se convirtieron en parte integral de la tradición y la memoria de la Iglesia. Estos relatos no solo fortalecieron la fe de los creyentes, sino que también testimoniaron la esperanza en la vida eterna y la resurrección prometida por nuestro Señor Jesucristo. 5. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia desempeñaron un papel crucial en la formación y consolidación de la doctrina y la práctica cristiana en los primeros siglos. Estos líderes y teólogos eran considerados maestros y guías espirituales que ayudaron a interpretar las Escrituras, defender la fe contra las herejías y establecer las bases doctrinales de la Iglesia. Entre los más conocidos están San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Justino mártir y San Ireneo de León. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, escribió varias cartas mientras era llevado a Roma para ser martirizado. Sus escritos enfatizan la importancia de la unidad en la Iglesia y la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles, siendo San Ignacio el primero en llamar como católica a la Iglesia. San Ireneo de León, por su parte, es conocido por su obra Contra las herejías, en la que defiende la fe cristiana contra las enseñanzas gnósticas y subraya la continuidad apostólica y la tradición como una garantía de la verdad. 6. La creación de textos sagrados. La Iglesia cristiana primitiva fue responsable de la redacción y recopilación de los textos que forman el Nuevo Testamento. Los Evangelios, las cartas de San Pablo y otros escritos fueron circulando entre las comunidades cristianas, ayudando a establecer una base común de enseñanzas y creencias. La formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso guiado por el Espíritu Santo que involucró la selección y reconocimiento de escritos considerados inspirados y autoritativos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan ofrecen diferentes visiones sobre la vida y enseñanza de Jesús, proporcionando una visión rica y diversa de su mensaje. Las cartas de San Pablo abordan cuestiones prácticas y teológicas, ofreciendo orientación y apoyo a las iglesias nacientes. La recopilación y preservación de estos textos fueron fundamentales para la identidad y cohesión de la Iglesia cristiana primitiva y la creación de la Biblia cristiana. 7. La vida en comunidad. La vida comunitaria era central para los primeros cristianos. Las comunidades compartían bienes y recursos siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Este sentido de comunidad y apoyo mutuo fue fundamental para la supervivencia y expansión de la Iglesia en tiempos difíciles. Los cristianos se reunían en casas particulares para la oración, el estudio de las Escrituras y la celebración de la Eucaristía. Estas reuniones eran tanto espirituales como sociales, creando vínculos estrechos entre los miembros de la comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe cómo los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y bienes y lo compartían entre todos según lo que cada uno necesitaba.
Este estilo de vida reflejaba una profunda solidaridad y compromiso con los valores del Evangelio. Además, las comunidades cristianas eran conocidas por su generosidad hacia los necesitados, algo que impresionaba a los observadores externos y contribuía a la buena reputación de la Iglesia. La Iglesia ve en esta vida comunitaria un reflejo de la comunión de los santos y una manifestación tangible del amor de Cristo. La práctica de compartir bienes y apoyar a los necesitados se ha mantenido como un valor central en la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. 8. El uso de símbolos. Los primeros cristianos utilizaban símbolos para identificar y expresar su fe. El pez, conocido como ictus, es uno de los símbolos más antiguos. La palabra griega ictus se interpreta como un acrónimo para Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. También se usaba la cruz, pero inicialmente con menos frecuencia debido al miedo a la persecución. Otros símbolos comunes incluían el ancla, que representaba la esperanza, y el buen pastor, que simbolizaba el cuidado y la guía de Jesús hacia sus seguidores. El uso de símbolos era una manera de comunicarse y expresar la identidad cristiana de manera discreta y segura, ya que si eran descubiertos, corrían el peligro de ser martirizados. Los símbolos permitían a los cristianos reconocer a otros creyentes y mantener su fe en tiempos de peligro. Con el tiempo, estos símbolos se convirtieron en parte integral del arte y la iconografía cristiana, adornando lugares de culto, manuscritos y objetos devocionales. La Iglesia ve en estos símbolos una riqueza de significados que profundizan en la comprensión de la fe. Los símbolos no solo identifican a los creyentes, sino que también comunican verdades espirituales profundas de una manera accesible y visualmente impactante. 9. Los concilios de la Iglesia. A medida que la Iglesia creció, surgieron diferencias teológicas significativas. Para abordar estos problemas, se llevaron a cabo varios concilios, como el Concilio de Jerusalén y el Concilio de Nicea. Estos encuentros fueron cruciales para definir doctrinas, resolver disputas y unificar las enseñanzas cristianas. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, fue uno de los primeros concilios importantes y tuvo lugar alrededor del año 50 después de Cristo. El principal tema de discusión fue si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías, en particular la circuncisión. Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, bajo la guía del apóstol Pedro, Santiago y Pablo, se reunieron para debatir este asunto. La decisión fue que los gentiles no estaban obligados a seguir las leyes mosaicas, excepto por algunas normas básicas como abstenerse de la idolatría, la sangre, los animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Esta decisión fue un hito importante, ya que permitió la inclusión plena de los gentiles en la Iglesia, sin imponerles el peso de la ley judía, reafirmando la universalidad del mensaje de Cristo. Mientras tanto, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino y el Papa Silvestre I en el año 325, fue otro de los concilios fundamentales en la historia de la Iglesia Católica. Este concilio se reunió para abordar la controversia arriana, una herejía que cuestionaba la divinidad de Jesús, proponiendo que Cristo era un ser creado y no coeterno con Dios Padre. La controversia arriana había generado divisiones profundas dentro de la Iglesia y amenazaba la unidad de la fe cristiana. En Nicea, más de 300 obispos se reunieron y debatieron intensamente sobre la naturaleza de Jesús. Finalmente, el concilio condenó la enseñanza arriana y formuló el credo de Nicea, que afirmaba que Jesús es consustancial, es decir, de la misma sustancia con el Padre. Verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado. Este credo se convirtió en una declaración central de la fe cristiana y ayudó a unificar las creencias de la Iglesia en torno a la divinidad de Cristo. 10. Impacto cultural y social. La Iglesia cristiana primitiva tuvo un profundo impacto cultural y social en el Imperio Romano y más allá. La ética cristiana
y los valores de caridad, humildad y amor fraternal comenzaron a influir en la forma en que la gente veía la vida y las relaciones sociales. Los cristianos eran conocidos por su cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados, lo que contrastaba con las prácticas más elitistas de la sociedad pagana de Roma. El impacto de la Iglesia no se limitó solo a la ética. Las enseñanzas cristianas sobre la igualdad de todos los seres humanos ante Dios socavaron las estructuras jerárquicas y las divisiones sociales de la época. Aunque los cristianos no buscaban activamente derrocar el orden social, su práctica de la fraternidad y la igualdad en Cristo fue realmente revolucionaria. Esto se refleja en sus reuniones y banquetes comunitarios, donde personas de diferentes clases sociales compartían la comida y la comunión sin ninguna distinción. Bueno, hermanos de YouTube, estos han sido 10 puntos claves sobre la iglesia cristiana primitiva. Si les gustó el video, no olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Eso me ayudaría demasiado. Si quieren una segunda parte, comenten abajo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.